Una silla de masajes puede parecer extravagante. 8 configuraciones diferentes, intensidad ajustable, además es calefaccionado. Y se siente tan bien. Sí, una silla de masajes puede parecer extravagante. Y 2, bueno, aún más. Pero cuando esas sillas de masajes vienen con un auto, se vuelven bastante prácticas. El Volkswagen Tiguan con funciones premium como los asientos delanteros con masaje disponibles. Solo parece extravagante. 8 de la noche, 2 minutos. Un placer estar con ustedes, acompañarlos aquí y ahora en esta jornada de lunes muy lluviosa que hemos tenido en la capital de la República. Hemos tenido emergencias en varios puntos. De hecho, el Cuerpo Oficial de Bomberos ha reportado inundaciones en varios puntos. Lo mismo que dificultades en materia de tránsito, obviamente como consecuencia de esta situación invernal. Y esto ha generado también dificultades para que nuestros invitados lleguen a cabina, pero por lo menos ya llegó uno de ellos, Alejandro Chala, quien es investigador de la Fundación Pares. Usted, doctor Chala, ¿cómo vamos? ¿Qué ha habido? Buenas noches a toda la audiencia. Alejandro, muy buenas noches. Y pues nada, una tarde muy lluviosa, una noche muy lluviosa. Acá dispuesto a leer todo lo que ha pasado en el país y en el mundo. Muchísimas gracias. Él es investigador de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, de la línea de democracia. Y estamos atentos también a la llegada de Lorena Castañeda. Ella es politóloga, analista, columnista, y también de Camilo Rubiano, quien trabajó como diplomático, es analista político, y junto a ellos pues queremos revisar varios de los asuntos que han ocupado la agenda. Y justamente el primero de ellos, y comienzo desde luego, doctor Chala, es sobre los durísimos cuestionamientos que ha reavivado el presidente Gustavo Petro públicamente sobre la transparencia del sistema electoral. Lo viene haciendo ya hace varios días. Dice que hay una vulnerabilidad en el software del conteo de votos, y hay un famoso código puente. Ha llegado Lorena Castañeda. Doctora Castañeda, bienvenida. Bueno, y Camilo Rubiano también, en medio de este aguacero intenso que hemos tenido en la capital de la República. Doctor Rubiano, muy buenas. Buenas noches. Si quieren van tomando ustedes ahí asiento. Esto es en directo, 8 de la noche, 4 minutos. Pero bueno, ya están aquí por fortuna. Doctora Lorena Castañeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno volverte a ver, qué bueno volver a esta cabina. En verdad sí fue una travesía llegar hoy, le cuento. Muy difícil, ¿no? Sí, menos mal estábamos juntos con Camilo para que nos crean, pero aquí la calle era imposible cruzarla. Es que pasar... Es un río, es un río. Esto bajando... el agua desde la 13 hacia aquí, hacia la Caracas, y como estamos con las obras también del metro, todo termina complicándose. Pero acá estamos cumpliéndote la cita. Muchísimas gracias. Doctor Camilo Rubiano, gracias también por estar con nosotros. Un placer, bienvenido. Oiga, doctor Alejandro, un gusto volverlo a saludar a toda la audiencia, y qué bueno estar de nuevo por acá. Bueno, pues bienvenidos. Oiga, estábamos introduciendo el tema de los cuestionamientos que ha hecho el presidente, las críticas al sistema electoral colombiano. Esto viene sucediendo desde hace varias semanas. Es un tema que usualmente reedita el presidente de la República cada vez que se acercan estas jornadas de elecciones. Ha hablado de vulnerabilidad en el software, exige que se publique el completo, el código fuente. Esto es un poco técnico, pero para explicárselo a la gente, esto permite que se puedan hacer auditorías. El código fuente que hace pública la registraduría para que los partidos políticos, las auditorías, y en este caso, por ejemplo, la misión internacional que va a acompañar esta jornada electoral del próximo 8 de marzo, pueda tener acceso a la información en tiempo real. Pero ha hablado el presidente de mesas fantasma, ha criticado muy duramente a los organismos de control, a la Procuraduría, con la registraduría naturalmente, y lo ha hecho con la misión de observación electoral. Incluso en un trino de las últimas horas dijo: me preocupa y me llama la atención que Alejandra Barrios, la directora de la MOE, que era amiga mía, también se esté sumando a quienes están descartando la posibilidad de algún tipo de irregularidad. Y el colofón más reciente ha sido esta durísima respuesta que lanzó esta tarde desde Cartagena Gregorio El Hash, el procurador. Escuchemos para que conozcamos de qué va el tamaño de esta pelea. Y lo vamos a hacer valer. Y nos vamos a reunir el miércoles con el registrador y el contralor para decirle al país qué es lo que está pasando en las elecciones. Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no diga que está bien, decimos que está bien.
pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar la competencia del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter que sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. Porque se le ha cuestionado mucho. ¿En qué estado mental del presidente? Nadie va a jugar con la honra, ha sido la respuesta más reciente que le ha dado el procurador Gregorio El Hash. Y eso que él dice, reconoce, el presidente fue el que me ternó para este cargo como jefe del Ministerio Público. Desde luego quiero el análisis de ustedes. Comienzo, doctor Alejandro Chala. ¿Cuál es su mirada frente a estos cuestionamientos que está haciendo el presidente de la República? ¿Tiene algún tipo de razón o esto es este manto de duda que usualmente le escuchamos al jefe de Estado cada vez que tenemos una jornada electoral? Bueno, yo debo señalar varias cosas. La primera es que estamos en un momento bastante complejo en el proceso electoral porque de una u otra manera ha sido bastante cuestionado, ¿no? Es decir, este proceso electoral ha tenido unos cuestionamientos muy fuertes, empezando por el rol que ha cumplido el Consejo Nacional Electoral frente al tema de las personerías, pero también frente al tema de las listas al Congreso, pero también frente a cuestionamientos que muchos candidatos, tanto al Congreso como a la presidencia, han señalado frente al rol que ha cumplido, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Pero también un poco en esta disputa sobre el riesgo, sobre el momento polarizante que estamos en el país. Y es que yo sitúo estas críticas y sitúo estos cuestionamientos específicamente, pues, en un momento de disputa en el que de alguna u otra manera el presidente siente un riesgo, y es el riesgo de precisamente perder la posibilidad de que su proyecto político pueda precisamente volver al poder, pero también de alguna u otra forma por criterios técnicos que siempre han sido cuestionados durante el tiempo. Por ejemplo, con lo que pasa con los C-14, que de alguna otra manera yo me acuerdo mucho que habían denuncias, y hubo denuncias en los últimos 2 periodos electorales a presidencia y al Congreso, en los que precisamente en los espacios en blanco se llenaban con números que no correspondían con las listas y las mesas instauradas en los escenarios electorales, pero también con tachones, también con irregularidades que de alguna otra manera pues obviamente hacen que la discusión pase de lo técnico. No, es que reimprimió esa discusión también el presidente diciendo, recuerden lo que sucedió hace 10 años con las curules del partido Mira. Exacto. Y las irregularidades, y finalmente la decisión que tomó el Consejo de Estado que le restableció 5 curules al partido Mira. De acuerdo, y que claramente de alguna otra manera pues siempre ha sido un sistema que de alguna otra forma ha sido cuestionado, es decir, esos cuestionamientos vienen directamente desde 2014 con el hecho de la segunda vuelta entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, sucedió también en 2018 de hecho con la segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro, y creo que en este caso hay un estrés específico, un estrés muy fuerte sobre el sistema electoral, tanto porque las instituciones y los organismos de control se politizaron y no brindan esas garantías. Hay que recordar que hay 2 mesas precisamente de garantías electorales, una encabezada por el gobierno y otra encabezada por la Procuraduría, y a la cual acuden la mayoría de los partidos políticos. Y también hay un escenario en el que precisamente de alguna u otra forma se cuestiona la posibilidad de que de alguna u otra manera las elecciones sean alteradas. Obviamente ahí entra una discusión sobre lo técnico, que es lo que tú señalas, pero también siento que entra una discusión sobre el riesgo, sobre la radicalización en la que nos encontramos en este momento, y creo que es una manifestación de esa radicalización. Camilo Rubiano, ¿esto lo agita el presidente con ánimo electorero o es que realmente tiene razón en que podemos estar asistiendo a unas elecciones donde no habría plenas garantías? Pues acá lo que hemos visto, Alejandro, es la clara y abierta participación política del presidente Petro en estas elecciones, para favorecer a su candidato Cepeda, siempre hablando en plaza pública a favor de él, defendiéndolo. Hemos visto cómo, y he tenido denuncias por parte de algunos connacionales que han visto en distintos consulados cómo se les ha cerrado la opción de inscribir y mover también sus puestos de votación, y la canciller ha estado muy activa en eso. Entonces yo lo que creo y veo acá es que el presidente lo que está haciendo es política y participando indebidamente en la campaña electoral, porque está prohibido que él pueda hacerlo. Lo segundo que tengo que decir es pues recordarle al presidente que él fue elegido con estas reglas de juego, pero no solo elegido como presidente, fue elegido como alcalde, fue elegido como senador, fue elegido como representante a la Cámara. Entonces que venga hoy, como siempre lo hace,
a poner en duda las instituciones del país, pues le queda muy mal y los colombianos hoy debemos rechazar abiertamente esto. Y le debemos exigir respeto por la democracia, respeto por las instituciones y respeto por los colombianos que abiertamente queremos y defendemos nuestra democracia y nuestro sistema electoral. Claro que puede haber dudas, que ha habido casos, sí, pero eso no lleva a que hoy el presidente ponga un manto de duda sobre los resultados. Y pone el manto de duda porque sabe que va a perder. Entonces desde ya empieza a anticipar un resultado, empieza a anticipar lo que quiere y es no reconocer los resultados que se están dando y que las encuestas y que la calle lo está viendo. Y es que va a perder estas elecciones y su proyecto no va a ser reelegido. Por lo tanto, acá los colombianos sí debemos abiertamente pedir respeto y pedirle respeto al presidente, pedirle respeto al ministro del Interior, que también ha puesto en duda y en muchas ocasiones ha puesto en duda las garantías que tiene la oposición. Y más bien, lo que yo sí aprovecharía acá es para que el presidente y todo el gobierno trabaje para generar garantías a la oposición. Hemos visto cómo la semana pasada violentaron, vandalizaron una sede del Centro Democrático en Neiva. Hemos visto cómo en el Cauca tenemos un candidato amenazado que lo declararon objetivo militar los grupos narcoterroristas. Vimos cómo el caso, por ejemplo, del candidato en Santander que estuvo detenido durante dos días sin razón alguna. Y hemos visto cómo el gobierno, en cabeza del presidente, pues ha generado una campaña también de persecución y agitación hacia la oposición, que ha terminado, como lo tuvimos el año pasado, con el fatídico asesinato de nuestro candidato Miguel Uribe. Entonces eso es claro, y acá lo que debemos es exigir garantías y respeto por las instituciones. Lorena Castañeda, porque el presidente Petro ha hablado del software, ha mencionado a Thomas Gret Sons, aunque en realidad el software pertenecía a Indra y desde el año 2022 está en poder de las autoridades electorales nuestras. ¿Eso no sería suficiente garantía? Pues digamos que las garantías deberían estar además todo el tiempo, Alejandro. Yo no creo que esto sea participación en política, creo que además el presidente tiene un deber de garantizar las elecciones, que sean transparentes, que además la ciudadanía acuda con toda la tranquilidad de que su voto efectivamente va a ser el voto por el que quiso, ¿no? Independientemente del color. Pero mire, para los que hemos estado en elecciones, yo les voy a contar una experiencia, es que siempre el ejercicio de los testigos electorales es un caos. Y yo creo que también ahí hay una oportunidad de que tengamos más ojos y menos manos. La experiencia nos ha dictado que las credenciales que entregan para los testigos electorales nunca están listas. Y entonces las personas que están ejerciendo un ejercicio, pues están haciendo un ejercicio de veeduría de los partidos políticos, que son voluntarios, que además pues, están acompañando la elección, pocas veces logran tener su credencial a tiempo. Entonces no pueden hacer una vigilancia como corresponde de los C14 y además de tener los resultados que se están anotando y que además están diciendo, digamos, para que todos tengan la misma cifra, el mismo número, y eso nunca se ha solucionado. Yo les puedo apostar lo que ustedes quieran, que para el 8 de marzo va a ocurrir lo mismo, o el 7, que es el día anterior, y no vamos a tener las credenciales a tiempo. Toda esta serie de asuntos terminan poniendo una tela de juicio la transparencia de los resultados y la transmisión de los mismos. Entonces yo sí creo que todo lo que podamos hacer para que las personas estén tranquilas al momento de votar, para que mi voto realmente sea el que yo quiero y no diga como, bueno, pues yo voté, pero la verdad no sé si el jurado o las personas que están siendo jurados de votación evidentemente están haciendo lo que les corresponde. Yo realmente confío mucho en las personas que hacen ese ejercicio, yo lo he hecho, no es un ejercicio fácil además, pero yo sí creo que todas las alertas que se puedan hacer, sobre todo en unas elecciones como el hecho Camilo, unas elecciones que además están bastante politizadas, como suele ocurrir en Colombia, pero además unas elecciones en las que se definen si continúa o no el gobierno del cambio. Yo no los veo tan preocupados a ellos, yo creo que realmente el presidente tiene una fuerza todavía importante, pero aún así están cuidando los votos. Y creo que eso también hace parte del ejercicio de él como presidente. Yo ya le doy la palabra al doctor Chala y sé que el doctor Rubiano también quieren aportar sobre este tema, pero tengo que hacer aquí un primer corte y ya continúo adelante. Prometo que les doy la palabra
Aquí y Ahora. 8 de la noche, 17 minutos. Disfruta de lo mejor de la FM Aquí y Ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Llega un momento para relajarte. Un espacio donde el bienestar es el protagonista. Silvia Corzo presenta Siempre Contigo. Lunes a viernes desde las 9 en la FM. Hay conversaciones de fútbol que la gente ya hizo parte de su rutina. Historias, memorias, análisis y una forma muy particular de hablar del juego. Peláez y de Francisco en la FM. La misma dupla, el mismo sello. Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la FM de tu ciudad o en la app de RCN Radio. Hola, soy María Camila Correa, ex señorita Bogotá 2021, y quiero contarte que a mis 12 años fui abusada sexualmente por un profesor. Después de 17 años de lucha, ese agresor fue sentenciado a prisión. Nunca es tarde para denunciar. Hacerlo sana el alma y puede salvar otras vidas. Busca ayuda y denuncia. Y recuerden, los delitos sexuales contra los menores nunca prescriben. El agresor podrá tener 100 años y a sus 100 años lo podrá perseguir la justicia. La FM, siempre contigo. A los 40 muchos pensamos que tenemos todo bajo control. Pero resulta que la vida tiene sus propios planes. Entonces la mejor opción es reinventarte. Desempolvando planes y sueños archivados. A los 40 la vida te pide que te transformes con tus amigas de la vida, con las de siempre. Una historia de mujeres reales. Lunes a viernes, 9:30 de la noche. Canal RCN. Episodio disponible en Prime Video al finalizar en el canal RCN. El mundial ya se vive en la FM. A viernes no faltes, ven. De 3 a 4 la pasión se ve. Somos mundial, historia sin final, anécdotas, datos y algo más. En la FM somos mundial. La FM, somos mundial. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí en la FM. Siempre contigo. Ella llega a revolucionar la casa, hechizando a todos nuestros famosos. Melissa Gate llega hoy como ayudante del jefe a enredar a nuestros famosos con sus encantamientos, a hechizarlos con polémicas y a desestabilizar la casa. Entérate de todo en la gala a las 8 de la noche y disfruta 24/7 por la app. Canal RCN. cada día tiene momentos memorables. Entrevistas que valen la pena revivir. Instantes que pasarán a la historia. Desde las 10 de la noche, lo mejor del día está en Mañana será otro día. En la FM, siempre contigo. Hay conversaciones de fútbol que la gente ya hizo parte de su rutina. Historias, memorias, análisis y una forma muy particular de hablar del juego. Peláez y de Francisco en la FM. La misma dupla, el mismo sello. Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la FM de tu ciudad o en la app de RCN Radio. De lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM. 8 de la noche, 21 minutos. Qué gusto seguir con ustedes. Los estamos acompañando aquí y ahora.
una noche muy lluviosa que hemos tenido en Bogotá. Ya la próxima semana estará con ustedes nuestra directora Marix Aristizábal. Y estábamos hablando, antes de ir a la pausa, desde luego, de los cuestionamientos que ha lanzado el presidente de la República, Gustavo Petro, en torno a la transparencia de esa jornada electoral que vamos a tener en los próximos 12 días. Tenía la palabra Lorena Castañeda y Alejandro Chala quería justamente responder algunas de esas preguntas que dejaba en el aire Lorena Castañeda. No, yo quería señalar varias cosas. Yo creo que acá es importante algo muy importante que dice Lorena, y es hasta cierto punto el rol que también cumple Gustavo Petro como presidente, que pues, de dar esas garantías. Y yo siento que en parte también hay una disputa allí, porque de alguna u otra manera cuando los partidos políticos deciden no escuchar precisamente porque señalan que no hay confianza al presidente y consolidar su propia Comisión de Garantías Electorales con la Procuraduría, y están en esta división bipartita entre estos dos grupos, pues obviamente de alguna u otra manera pues también se ve vulnerada la confianza pública. Es decir, tú no puedes salir como partido a decir el presidente no me da garantías, cuando el presidente da garantías, entonces en ese caso decir no lo voy a hacer y no lo quiero hacer. Pero ¿cuáles son las garantías que da el presidente? Porque yo lo único que he visto en estos 3 años es un ataque constante del presidente a la oposición. Claro, pero es que tú tienes que tener en cuenta eso, algo, y eso termina en actos de violencia e incluso asesinando a un candidato a la presidencia de la oposición como lo era Miguel Uribe. Entonces yo acá no he visto ninguna garantía por parte del gobierno, y por eso lo que se aplicó fue la ley, porque esa mesa alterna es una ley, es una mesa que está permitida y está incluida en la ley electoral. Pero de alguna otra manera, y además no la está liderando solo la oposición. Son todos los actores políticos los que están de una u otra manera en este proceso. Es decir, no es que ningún actor político se haya visto obligado a decir me tocó meterme en esta mesa porque no me dan garantías. No, de hecho, la Fundación Paz y Reconciliación hace un seguimiento, por ejemplo, de la violencia político-electoral en Colombia. Y la tesis un poco de la Fundación Paz y Reconciliación, para poder controvertir un poco el punto que tú señalas de la violencia, señala que la violencia es un mecanismo de competencia oscura que no solamente depende de la vigilancia, en este caso, del Ejecutivo, sino que también depende de las dinámicas locales y regionales en las cuales estos candidatos están entrando a disputar, obviamente, el escenario político electoral. Entonces, cuando tienes un escenario tan complejo en el que precisamente no depende de un solo factor, que en este caso es el presidente, sino de lógicas territoriales donde hay grupos armados ilegales, pero donde también hay dinámicas de competencia oscura que incluso utilizan la violencia, porque obviamente el 75% de los perpetradores de los hechos de violencia político-electoral, en lo que llevamos en la Fundación Paz y Reconciliación desde marzo de 2025 hasta ahorita, febrero de 2026, es que el 75% de esos perpetradores no se conocen, no se sabe si son grupos armados, no se sabe si son precisamente otros actores. Entonces uno parte del hecho de decir el presidente al menos... Pero justamente no debería ser ese, doctor Chala, la principal preocupación que expresa el presidente de la República, más bien la interferencia de grupos armados ilegales. Claro, pero es que no solamente, pero es que no solamente son grupos, sino también el hecho de que de alguna otra forma, y mi tesis va por ese lado, hay un proceso de radicalización política en Colombia que está precisamente liderada por el presidente de la República. No solamente liderada por el presidente, pues es que obviamente estamos en una disputa en dos proyectos políticos cuando tienes un candidato como Abelardo de la Espriella que sale en medios a decir precisamente vamos a destripar a la izquierda. Es que en el lenguaje simbólico Abelardo surgió hace 4 o 5 meses. Estamos con un gobierno que lleva 3 años y medio de que de alguna otra manera se necesita destripar al todos los días a la oposición. Porque es que no le ha generado garantías, porque es que además mire una cosa, porque es que además el gobierno es el responsable de generar garantías y seguridad no solo a los candidatos, a la oposición, a los políticos, sino a la ciudadanía. Y hoy lo que hemos visto en estos 3 años y medio de gobierno es cómo la laxitud que ha tenido con los grupos narcoterroristas ha permitido que, según la Defensoría del Pueblo, pasen de controlar y tener presencia en 220 municipios que recibieron el país a hoy 807 municipios. Y como vimos hoy, la misma defensora que lanzó 2 alertas tempranas más en donde temen que puedan llegarse a instalar mesas y puestos de elección en algunos municipios. En Bogotá. Entonces, además. Eso es un tema que es absoluta competencia del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República. Y en Bogotá. Hoy debería estar dando garantías el señor presidente y no poniendo en duda los resultados, criticando
y poniendo mantos de duda sobre las instituciones y sobre el sistema electoral con el que él se eligió, no solo como presidente, sino como alcalde y congresista. Pero Camilo, en Bogotá también, ¿quién preside la mesa que va a coordinar las elecciones en la ciudad, en la capital de la República, que usted lo acaba de decir? El Ministerio del Interior. Y está también la alcaldía de Bogotá, que tiene que ser responsable de unas elecciones que además van a ocurrir el 8 de marzo, y recordemos lo que ha pasado los 8 de marzo en Bogotá. Yo acá no vengo a defender al alcalde, también acá además, el alcalde tiene que responder por la seguridad de esta ciudad. Aquí hay muchos pero el presidente de la República es el jefe máximo de la fuerza pública en todo el territorio, incluyendo Bogotá. Y él es el que debe estar hoy dando garantías a todos los candidatos, pero más a los ciudadanos que hoy queremos ir a votar y elegir nuevos congresistas y elegir presidente de la República. Yo quiero refutar algo en este caso. Si quiere, doctor Chala, permítame, Lorena creo que iba a terminar. No, era con solo el tema eso. de lo de Bogotá. A mí me preocupa, evidentemente, la ciudad en la que yo voy a votar, pero además las dos localidades están muy cerca de donde está concentrado el poder en Colombia. Están las localidades de Los Mártires y de Santa Fe. Dos localidades que ha denunciado la defensora, donde además los grupos que ustedes mencionan están amenazando las campañas políticas. Y acá solo tenemos un culpable siempre. ¿Y dónde está el alcalde de Bogotá? ¿Dónde está el alcalde de Bogotá cuando una mujer no ha llegado hoy a su casa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esa ciudad? Y entonces, la seguridad solamente nos interesa cuando se trata de echarle la culpa a solamente una persona. No. Pero poco se habla de esta ciudad que se volvió invivible. No, Camilo. Y tienes toda la razón, y el alcalde y las autoridades distritales tienen que responder ante eso. Pero acá estamos hablando de un tema, y es que el presidente de la República está denunciando que va a haber fraude en las elecciones, que no hay garantías en las elecciones, cuando él es uno de los que debe generar esas garantías. Entonces acá el tema es el presidente, y uno de los temas puntuales de la falta de garantías que se están dando en estas elecciones, pues es esa violencia y ese crimen que se ha expandido durante este gobierno por todo el territorio nacional. Pero, doctor Chala, justamente plantar ese tipo de incertidumbres frente a la jornada electoral, ya sabemos cómo termina esto, puede derivar en casos muy graves de violencia. ¿No sería más responsable por parte del presidente anticiparse a esto, expresar esas preocupaciones que tiene en las mesas donde se está definiendo esas jornadas electorales, en vez de estar lanzando al aire estas campanas al viento que no sabemos en qué puede terminar? Dos cosas, bueno, tres cosas de hecho. La primera, con lo respecto a lo que tú dices, de hecho yo estuve presente en la presentación, de hecho acá tengo las notas, del informe de análisis y escenarios de seguimiento de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Estuve precisamente por parte de la Fundación presente, y de alguna otra manera yo sí tengo algo muy claro de lo que quedó allí, y es que, por ejemplo, si había un ejercicio de, por lo menos para los grupos que están sentados en las mesas, obviamente podemos entrar en todo el cuestionamiento que tú quieras frente a la paz territorial. Yo también creo y critico parte de lo que fue la parte de la paz territorial, pero en las mesas establecidas, en las pocas mesas de procesos que hay establecidos del Alto Comisionado para la Paz con grupos armados, en su mayoría Iris Marín reconoció que sí ha habido avances en el hecho de evitar que estos grupos tengan incidencia en el escenario electoral. Segundo, estamos en un escenario de cambio de doctrina de seguridad en la que prácticamente el gobierno abandona su discurso de paz total y entró otra vez en un ejercicio de ofensiva militar contra el Estado. De hecho, hoy precisamente el ministro de Defensa Pedro Sánchez sale a decir: vamos a acabar con el Frente 36 del bloque de los bloques de alias Calarcá en Antioquia, porque prácticamente necesitamos y tenemos esa urgencia, y si esta gente no tiene garantía y seguridad para poder meterse en una mesa de diálogo y negociación, entonces ni modo, vamos a atacar y vamos a ir con toda la fuerza del Estado. Entonces le pregunto, si para la oposición, en este caso para los partidos como el Centro Democrático, pero también para el Movimiento de Salvación Nacional y movimientos mucho más reaccionarios hacia la derecha como el movimiento abelardista de Abelardo de la Espriella, este tipo de movimientos, de esta nueva doctrina que se acerca un poco a lo que fue un poco el programa militar del santismo, estos diálogos con Estados Unidos de una otra manera no se garantizan como compromisos precisamente para garantizar unas elecciones limpias, porque están evitando, por ejemplo, escenarios de violencia en ciertos territorios con mayor presencia del Estado, a pesar de que claramente tú me puedes salir con la crítica de decir que Iris Marín señaló que el 42% de los compromisos adquiridos por el Estado no se han cumplido, es verdad, pero bueno, hay unos intentos. Entonces le pregunto yo, y te pregunto yo a ti, ¿cuáles entonces son las garantías que ustedes están buscando como oposición para ello? Si yo siento que el presidente de alguna otra manera, claro, tiene un discurso político muy fuerte. Es que la oposición... Espérame, termino. Tiene un discurso muy fuerte a nivel político, pero sí hay unos ejercicios de garantía y de seguimiento
que sí, de alguna u otra manera, se están cumpliendo, de manera parcial, pero sí se están cumpliendo. No estamos en un escenario donde precisamente, por ejemplo, en las consultas del pacto histórico, pero también en el proceso electoral del Consejo Municipal de Juventudes y en otros escenarios políticos, en el día de la jornada electoral no hubo mayores problemas. Y eso también lo reconoció la Defensoría del Pueblo. Entonces, puede haber un riesgo por el temor de la presencia de grupos armados, puede haber un riesgo por el hecho de la presencia, que no sabemos si es flotante o es estática, pero les pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo que ustedes están buscando como garantías? Que el presidente en algún momento determinado diga en televisión nacional, no quiero seguir más en el poder y les entrego a ustedes esto, porque a veces yo siento que en el discurso lo que ustedes quieren decir es eso, que las garantías es que el presidente no atente contra la democracia en ese sentido. Puedo atender también, y con esto cierro para darte la palabra, con el tema de la constituyente. Listo, yo también tengo muchas críticas con la constituyente y es verdad que hay unos riesgos institucionales, para mí, que no van por el lado de la izquierda, sino van por otro lado. Pero, de alguna otra manera, sí me gustaría saber cuáles son esas garantías. Doctor Rubiano. Pues mire, la principal es la seguridad. Hoy los candidatos de oposición no pueden recorrer el territorio con tranquilidad. Hoy hemos visto, es que acá no se nos puede olvidar que asesinaron a un candidato presidencial de la oposición. Eso es lo primero. Y acá no se puede olvidar que hay declaraciones de objetivo militar a varios candidatos al Congreso de la oposición. Entonces la seguridad es la primera garantía que se exige, pero no solo la puede exigir un candidato o un político, sino la debemos exigir los ciudadanos que queremos ejercer nuestro derecho al voto, a elegir libremente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí pido que haya garantías por parte del gobierno y en especial del presidente para que no intervenga en política. Es que acá lo que hemos visto y lo que denunció la Contraloría hace unos días fue ese excesivo, digamos, la abierta contratación, más de 150,000 contratos antes de que se venciera y entrara en vigor la ley de garantías. Más de 20 billones de pesos, por favor. Nosotros no podemos pedir decir que no hay garantías cuando este gobierno abiertamente está haciendo politiquería con los recursos públicos que son nuestros. Entonces, eso sí es claro y hay que decirlo. Porque acá lo que hemos visto es cómo el gobierno abiertamente ha participado, el presidente todos los días abiertamente participa en los consejos de ministros transmitidos, en la plaza pública, habla de las elecciones, ahora habla de fraude, pero también por debajo, soterradamente y de manera politiquera y clientelar, están abriendo la puerta para que haya, a través de nuestros impuestos, nuestros recursos y el presupuesto nacional, una contratación absurda que nunca se había dado y que la misma Contraloría ha denunciado. Sí, doctor Chala, últimos instantes porque quiero cambiarles de asunto. Cierro con esto. Dices tú de manera muy abierta que solamente la oposición ha sufrido esta violencia cuando prácticamente, según nuestros informes de violencia político-electoral, han sido candidatos muertos de todos los partidos en estos últimos meses. No ha habido una prevalencia el uno sobre el otro. De hecho, la mayor cantidad de víctimas es incluso de partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal, incluso candidatos del Pacto Histórico, figuras políticas del Partido Alianza Verde. Entonces esto no es una cuestión solamente que le atañe a la oposición. La violencia política es un ejercicio que le atañe a todo el país y específicamente en términos de seguridad. Entonces tú no puedes decir que prácticamente el gobierno está promoviendo de alguna otra manera este tipo de violencia cuando precisamente candidatos que son de su propio partido de gobierno precisamente también han muerto. Segundo, ¿cómo se correlaciona contratos y elecciones? Yo quiero decir algo con esto de cómo se correlaciona contratos y elecciones, porque La Silla Vacía saca precisamente un especial, Pablo Manrique, gran periodista de La Silla Vacía de Datos, saca un especial señalando que precisamente el pacto histórico no ha tenido ningún ejercicio de inversión en vallas, por ejemplo, en Bogotá y en otras regiones del país, porque tienen graves problemas de financiación en su interior. Pues eso no fue lo que denunciaron con la consulta donde hubo un préstamo por parte de empresas fantasmas a Cepeda y a Carolina Corcho. El problema es dónde está esa plata, pero la plata no está llegando a la campaña, porque si no tendríamos una gran campaña desde los sectores de izquierda que precisamente se estuviera movilizando y que sí estuviera cooptando estos grandes movilizaciones que está haciendo Cepeda. Claro, pero ¿eso se financia con aire? Pero tienes que hacer un ejercicio. Mira, tú tienes que hacer un ejercicio. Hagamos ciencia política. Hagamos ciencia política. Se ha aprobado, se probó. Haz un ejercicio comparativo de cifras y de datos con eso. Se probó no estoy de acuerdo. Se pasaron los topes en la elección pasada.
Claro, y ahorita hubo elección anticipada, anticipada cuando no podía hacer la campaña el señor Petro. Candidato Pinzón, por ejemplo, en medios digitales. El pacto histórico ni siquiera ha hecho eso. Pero lo cierto, yo voy a cerrar este debate entre ellos dos. Lo cierto es que nadie debería morir por razones políticas en este país. Ni por ser mujer, ni por ser del color amarillo, ni ser del color rojo. Eso es lo que exigimos las personas que estamos en este medio, además opinando, pero que además nos interesa que este país algún día pueda vivir unas elecciones totalmente en paz. ¿Que las hemos vivido en paz? Nunca, Camilo. ¿Cuándo usted ha sentido una sensación totalmente plena de seguridad en todo el país? No lo digo solo Bogotá. En Bogotá quizá hemos estado un poco más cerca, pero en el resto del país han tenido municipios donde no han podido hacer elecciones, donde han quemado las urnas, donde han cerrado además los puestos de votación. Entonces, esto no es de hoy, esto ha pasado siempre. Eso no quiere decir que esté bien. Y usted tiene razón, Camilo. Existen unas garantías básicas en que el país pueda ejercer además el voto libre sin tener, pues, como la presión de si voto por este, voto por el otro, me quitan la vida. Lo único que queremos en este país es poder definir libremente el destino de Colombia. Bueno, 8:37 p.m. Les cambio aquí de asunto, aunque tiene que ver evidentemente con la situación electoral, y es las advertencias que se vienen haciendo frente a la incidencia de los grupos armados ilegales en todo el territorio. La misma voz de alerta que lanzó la defensora del pueblo diciendo habrá zonas en las que es posible que no se instalen la mesa por la presencia de esas organizaciones terroristas, pero en México está ardiendo hasta ahora, y todo esto por cuenta de la captura de este señor conocido como el Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, un golpe durísimo contra el narcotráfico, una operación que significó de todas maneras un desafío y lo está representando para el Estado mexicano. Hay alteraciones del orden público en varios estados, bloqueos de vías, quema de vehículos, enfrentamientos armados, ataques coordinados en lo que ya se conoce como los narcobloqueos. Y es inevitable pensar en lo que hemos vivido nosotros también frente al horror del narcotráfico y el desafío. Pero una cosa de estas dimensiones también nos puede ocurrir, Lorena Castañeda. Ya nos ha ocurrido incluso. Incluso además se ha probado que cuando dan de baja a un líder de estas bandas, pues precisamente la banda no desaparece. Lo que termina sucediendo es que se generan unas disputas internas o con los otros clanes por las rutas, por el dominio de los territorios. Entonces pareciera que esta no es la fórmula, porque lo que genera es el efecto contrario. México quizá está viviendo una de las peores épocas en lo que tiene que ver con la violencia aliada al narcotráfico, pero además esto se suma, Alejandro, a todo lo que sucede con las desapariciones de las personas en México. Y yo quiero hacer énfasis, por supuesto, en lo que a mí más me duele, y es en cómo siguen desapareciendo mujeres, y además el Estado mexicano no hace absolutamente nada. Entonces ya lo que empieza además a rumorarse en México es, pues no solamente ellos tienen control de los territorios, sino también quisieran tener control, o lo tienen ya bastante permeado en las instituciones. Y por eso el sentido de justicia en México pareciera que no va a volver a llegar, porque lo que sucede en México es que atacan a la población, ponen cierto control, pero además desde lo público hay poca defensa a la ciudadanía. Entiendo que hay bastante miedo, además en la mayoría de los estados de México, y pues sé que en Colombia puede pasar, pero además ya ha pasado. Cuando hacen algo contra un clan aquí en Colombia, pues ustedes han visto lo que termina sucediendo con todas las redes. ¿Dimensiones de paralizar medio país? Han paralizado la costa del país. Aquí ha pasado. Lo que pasa es que yo insisto que cuando no pasa en Bogotá es como si no pasara en Colombia. Pero en este país han bloqueado, han tenido además secuestradas varias regiones cuando se trata también de la misma situación. Doctor Rubiano. Pues Alejandro, este es el resultado de una política fallida del gobierno anterior de México, en la que hablaban de más abrazos y menos balas frente a la delincuencia. Y eso es muy parecido a lo que ha pasado en Colombia en estos 3 años y medio de gobierno, en donde han llamado la paz total, que lo que se ha convertido es más bien en impunidad total. Y eso ha permitido que los grupos narcoterroristas pues tengan control y tengan un mayor control y expansión territorial en el territorio. Eso es muy complicado, y eso es lo que nosotros debemos ver con preocupación para en estas elecciones tomar la mejor decisión y evitar que lleguemos a esos niveles. Colombia ya ha vivido eso. O sea, la época de Pablo Escobar y los carteles volvieron otra vez en este gobierno, con atentados, con bombas, con asesinatos, con sicariato disparado.
Y eso es lo que nosotros debemos ver con preocupación y llegar y hacer una reflexión frente al país que realmente queremos dejarle a nuestros hijos. Y queremos continuar por un país donde los criminales anden como si nada, donde la justicia no se aplique, pero además donde con balas estén determinando nuestro futuro, o más bien queremos que la justicia y el poder del Estado y de la seguridad se aplique de manera absoluta para garantizarle y para llegar a esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Hoy no hay paz acá y hoy no hay paz en México. Doctor Chala. Yo creo que hay que ser categóricos en que la situación de México es bastante diferente a la situación de Colombia por diferentes factores. El primero es que, a diferencia de la situación colombiana, en México se ha habido una imbricación del fenómeno del narcotráfico con la administración pública del Estado. Es decir, no solamente, digamos, en los años 80 y 70, 80 y 90 en Colombia, de alguna otra manera hubo un intento de narcotráfico por permear las instituciones, que a la final no se da, es decir, a la final caen los grandes cárteles en los 90 y de alguna otra manera el fenómeno del narco empieza a desligarse del fenómeno político y de la institucionalidad en sí. Y de hecho, precisamente por ello, es que de alguna otra manera a hoy estamos en Colombia en situaciones donde el narco, o por lo menos por este tipo de economías ilegales, instrumentalizan de alguna otra manera la administración, pero no para acceder a ella y tener beneficios, sino simplemente para obtener garantías del ejercicio de su actividad sin implicarse mucho en ese ejercicio político. Pero de todas maneras terminaron cooptando, y lo vemos ahora, en entidades territoriales, locales, están dominadas por organizaciones ilegales, ¿o no? En México sí. ¿Y acá en Colombia? En Colombia es complejo hacer la relación porque de alguna otra manera lo que tú puedes observar es, hay un ejercicio de gobernanza criminal y armada, que es un poco la tesis de académicas como Ana Arjona, en la cual precisamente lo que se busca es garantizar el orden social, para que ese orden social permita de manera armónica precisamente la producción, distribución y reproducción de esas economías ilegales. Pero no hay una implicación administrativa e institucional tan fuerte como la que sigue en México. Es que en México, si tú te das cuenta, de hecho en redes sociales es muy famoso ahorita el audio de El Mencho saliendo a cuestionar a un policía diciéndole, oye, pues, güey, ¿por qué te metes con mis tropas, no sé qué? Y que precisamente tiene una capacidad armada, de hecho muchísimo mayor que la que tienen precisamente los grupos armados en Colombia. Es que hay que ver que los grupos narcotraficantes como el Cartel Jalisco Nueva Generación, pero también precisamente en su momento los Caballeros Templarios, como lo fue precisamente otros cárteles como el del Chapo Guzmán, tenían una fuerza y una capacidad militar que era capaz hasta cierto punto de movilizar no solamente tropas como lo hacen las guerrillas y los grupos armados en Colombia, sino que tenían vehículos blindados, tenían incluso acceso a material aéreo como helicópteros y que precisamente tienen una especialidad armada, es decir, realmente ellos sí tienen un ejercicio de control y no de negociación, de control de la administración pública en México, y ese ha sido uno de los grandes problemas. ¿Cómo se quitan los incentivos existentes a nivel público para que precisamente se desligue la administración pública de los grupos narcotraficantes? Porque de alguna otra manera los grupos narcotraficantes, y con esto cierro, terminan de alguna otra manera siendo incluso garantes de las mismas campañas, pero también incluso siendo garantes del mismo orden social de una manera mucho más implícita que sucede en Colombia. Entonces es un problema mucho más complejo. Creo que incluso la solución no pasa por repetir las mismas recetas que hubo, por ejemplo, en Colombia, sino pasa de alguna otra forma en cómo precisamente se construye una nueva institucionalidad en México, en los estados a nivel federal, pero también a nivel local, que precisamente saque el incentivo del narcotraficante de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, lo saque de la policía, pero también lo saque de los jueces, lo saque de todas estas instituciones que están permeadas precisamente por el narcotráfico. Doctor Rubiano, creo que iba a decir algo rápidamente. Pues acá rápidamente, acá no podemos olvidarnos del pacto de la picota, no podemos olvidarnos de cómo los delincuentes ahora son gestores de paz y andan en camionetas blindadas de la UNP pagada con nuestros impuestos. Acá no podemos olvidar la denuncia de cómo estaba infiltrado en el ejército y en la inteligencia el señor Calarcá. Entonces, acá sí hay unos vínculos muy fuertes del narcotráfico con el poder y con el gobierno. De eso no lo podemos olvidar. Y eso es una de las cosas que hoy debemos los colombianos ver y reflexionar para tomar en cuenta en estas elecciones y cambiar. 8:46 p.m, hacemos una nueva pausa y ya continuamos en la última parte, Aquí y Ahora.
Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Sin campesinos no hay país. En la Agencia Nacional de Tierras trabajamos por el campo colombiano. En la FM son las 8 de la noche, 46 minutos. Ojo, comunidades campesinas y pueblos étnicos. Si alguien les pide plata para mover palancas en la Agencia Nacional de Tierras, les está mintiendo y comete un delito. Aquí los trámites son gratuitos y sin intermediarios. La Agencia Nacional de Tierras atiende directamente en todo el país a través de sus unidades de gestión territorial y por sus canales oficiales. WhatsApp 311-868-1902. Correo info@ant.gov.co. Infórmese, protéjase, denuncie. Cuidemos la reforma agraria. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Te veo vendiendo un montón. ¿Qué cambiante tiene la naturista? Empecé a entregar todo contra entrega con Servientrega. Mis clientes confían más, pagan cuando reciben sus productos y yo tengo la tranquilidad de que mi dinero está seguro. Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. Esta es la FM. www.lafm.com.co. La FM. Somos RCN. El mundial ya se vive en la FM. De lunes a viernes no faltes, ven. De 3 a 4 la pasión se ve. Somos Mundial, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí en la FM, siempre contigo. Hay conversaciones de fútbol que la gente ya hizo parte de su rutina. Historias, memorias, análisis y una forma muy particular de hablar del juego. Peláez y de Francisco en la FM. La misma dupla, el mismo sello. Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la FM de tu ciudad o en la app de RCN Radio. Cada día tiene momentos memorables. Entrevistas que valen la pena revivir. Instantes que pasarán a la historia. Desde las 10 de la noche, lo mejor del día está en Mañana será otro día. En la FM, siempre contigo. Nueva 1.75 litros de gaseosas Postobón. Más contenido, tiene un vaso más y al mismo precio. Disfrútala por solo 4.500 pesos. Precio de venta sugerido al público para las presentaciones de 1.5 litros del mismo sabor. El vaso hace referencia a un vaso de 200 mililitros. Hola, soy María Camila Correa, ex señorita Bogotá 2021, y quiero contarte que a mis 12 años fui abusada sexualmente por un profesor. Después de 17 años de lucha, ese agresor fue sentenciado a prisión. Nunca es tarde para denunciar. Hacerlo sana el alma y puede salvar otras vidas. Busca ayuda y denuncia. Y recuerden, los delitos sexuales contra los menores nunca prescriben. El agresor podrá tener 100 años y a sus 100 años lo podrá perseguir la justicia. La FM, siempre contigo. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 de la noche, 50 minutos. Café Águila Roja, calidad certificada. Abrázame Colombia, arriba ese ánimo. Llega un momento para relajarte. Un espacio donde el bienestar es el protagonista. Silvia Corso presenta Siempre Contigo.
Lunes a viernes desde las 9 en la FM. De lunes a viernes, 11 de la mañana, estaremos aquí en la FM con Peláez y de Francisco. También estaremos en la aplicación de RCN Radio. De lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM. 8 de la noche, 52 minutos, 8:52, nos están acompañando en la cabina en Aquí y Ahora Lorena Castañeda, es analista, bueno, todos en realidad, hay muchos que nos estuvieron acompañando en Voces RCN en otra etapa, Alejandro Chala de la Fundación Pares, el doctor Camilo Rubiano, quien es abogado, ha sido también diplomático y analista político. En estos últimos minutos de programa, quiero hablarles de cómo ven ustedes la jornada. Ayer tuvimos en la FM, Noticias RCN, con el diario El Tiempo, el debate con la gente y pudieron escuchar las propuestas que tenían las cabezas de lista al Senado de la República. En 12 días vamos a tener esa elección, lo mismo que las consultas. Pero les pregunto inicialmente con el tema de las consultas, porque de ahí vamos a conocer quiénes definitivamente van a pasar a la primera vuelta presidencial. Doctor Chala, ¿por cuál de esas consultas usted cree que se va a terminar decantando mayoritariamente la ciudadanía? Yo creo, y en este caso, un poco dándole un poco de tregua a Camilo, yo sí creo que la consulta de la centroderecha va a tomar mucha fuerza, en parte porque, primero, pues un gran sector de las élites, especialmente el centro del país, han decantado su apoyo y han cantado que van a apoyar esta consulta, un poco en contraposición a las élites regionales que sí han declarado su voto abiertamente hacia Abelardo de la Espriella. Y segundo, porque de alguna otra manera a mí me parece que la consulta de Claudia López de alguna otra manera pues puede tener una cierta cantidad de votos, pero no creo que le alcance frente al hecho de pues todo el impulso que ha tratado de generar cada uno de los candidatos de esa consulta de la centroderecha. Mauricio Cárdenas se ha movido mucho en redes, lo mismo lo ha hecho Paloma Valencia, y creo que de alguna otra manera sí han entendido el mensaje de que de alguna otra forma tienen que manifestarse como una opción alternativa a Abelardo de la Espriella, y creo que eso puede llegar a movilizar un voto de centroderecha que quizás no quiere llegar a un extremo tan fuerte como Abelardo. Frente a la consulta, muy brevemente, de Roy Barreras, siento que, como tú decías, como decíamos ahorita, tras bambalinas, es una incógnita, y es una incógnita porque hay que, digamos, el gran riesgo que tiene ahorita Roy Barreras es el siguiente, y es, ¿cuál es su capital político? ¿Su capital político le alcanza para derrotar a un candidato como Iván Cepeda, o de alguna u otra forma su capital político se disgregó en estos últimos años precisamente porque no lo sostuvo, porque su participación en el gobierno Petro lo pudo haber disuelto? Y frente a la consulta, como te decía, un poco a la consulta de las soluciones de Claudia López, yo creo que va a ser un intento de alguna otra manera. Hay que entender a las consultas como también la acumulación de capital político hacia el futuro. Y yo siento que de alguna otra manera eso puede servir para posicionar a Claudia en el discurso frente a la segunda vuelta. Es decir, Claudia va a llegar con votos y va a decir, bueno, tengo esta cantidad de votos, y con quién hay que dialogar y con quién debemos dialogar para poder precisamente consolidar un proyecto de común y unitario. Obviamente, pues muy similar al escenario quizás un poco de 2018, no tan similar al de 2022, porque en 2022, si ustedes se dan cuenta, las elecciones estuvieron muy marcadas por consultas, pero yo creo que hasta cierto punto la tercería, por lo menos el impulso, va a llegar por el lado de la consulta de la centroderecha, que de alguna otra manera, si sigue manteniéndose en su identidad diferenciada de la consulta, de la candidatura de Abelardo de la Espriella, creo que tiene mayores posibilidades de acumular una buena cantidad de votos. Ahora, que sean más de 5 millones, hay que verlo. Yo la verdad soy un poquito más prudente y conservador en eso, no creo que sean tantos, pero de alguna otra forma sí creo que van a tomar una ventaja. Pero en un escenario de esos, rápidamente, un escenario como esos, ¿podría debilitar la candidatura de Abelardo de la Espriella? Puede ser que la debilite, pero por ejemplo, si llegan a ganarle a la consulta del Frente por la Vida y de la consulta de las soluciones,
pero llegan con un escenario de votaciones muy pequeño, van a llegar a negociar. Y es muy seguro que lleguen a negociar. O van a llegar precisamente a disputarle la tercería a Sergio Fajardo para precisamente llegar con una posición de negociación mucho más fuerte a la segunda vuelta. Es que hay que tener en cuenta que el escenario de segunda vuelta, según las encuestas, parece estar muy cantado. Yo siento que el cálculo político tiene que jugar alrededor de ello, alrededor de cómo yo voy a llegar a la segunda vuelta. Llego con suficiente apoyo electoral para poder imponer condiciones y poder negociar programáticamente, o llego muy debilitado y precisamente no tengo nada más que hacer sino precisamente saber qué hago con mis votos, si los entrego a un candidato o si los disperso. Creo que eso es un poco el tema. Creo que Lorena Castañeda aquí se aparta de su análisis. Ella creo que Claudia... no, es que yo no hago ninguna. ¿Cuál es la de centro derecha? Me perdí. ¿Cuál es? Yo solo derecha. La que llama la consulta de las soluciones. No, es que... No, pero yo creo que Alejandro está refiriendo que la centro derecha es donde están los de derecha. Sí, donde está Paloma, pero donde también está Galán. Yo me confundí, Alejandro, pero ¿cuál es? O sea, estaba un poco perdida, porque para mí todos son de derecha. Ahora, lo único que yo tengo... Roy también es de derecha y... Hombre, Roy uno no sabe dónde ubicarlo. Es Daniel Quintero. Roy ha estado es de derecha, siempre. No, pues Quintero es un personaje, digámoslo, para no ubicarlo en una tendencia política. A mí lo que me parece muy triste es que Sergio Fajardo no esté en esta consulta. A mí lo que me parece es que tiene una gran oportunidad y, como siempre, se asustó. Es un gran candidato, pero en lo solitario no lo va a lograr. Esta es la tercera vez que lo intenta y el país le dice, si no se une, solo no va a llegar. Y eso demuestra que quizá Sergio Fajardo cree que él solo lo puede lograr, pero realmente la ciudadanía le está diciendo, únanse. No importa, dejen los egos, lo que se dijeron en algún momento, pídanse perdón, la política siempre es bastante dinámica, pero en esta haber estado juntos era una oportunidad de oro. Yo lo que creo es que veníamos hablando que este país está bastante politizado, y yo sí creo que puede haber una opción que además busque las soluciones y que no esté tan marcado en esos dos toldos que yo ubico entre la derecha y Roy, que no sabemos dónde ubicarlo, pero pues digamos, él dice en ese momento estar un poco más del lado de la izquierda, pero pues son tres opciones que me parecen que son importantes, porque si la candidata Claudia López no hubiera puesto sobre el tarjetón una tercera opción, pues tendríamos otra vez solo dos muy marcadas en dos bandos muy opuestos. Yo además creo que es una gran oportunidad para mantenerse vivos y vigentes en las elecciones, que creo que eso fue lo que perdió Sergio Fajardo, que ahora el respaldo que tiene es de ese candidato, ¿cómo es que se llama? Pechi Player, que dijo que lo apoyaba. Yo creo que esto es lo más movido que ha tenido Sergio Fajardo, y no por cuenta de él, sino por una persona que está muy en tendencia en las redes sociales, muy auténtico, y que ha hecho un espaldarazo, y por eso Sergio Fajardo volvió en las redes sociales. De resto estaba apagado, no volvimos a saber nada de él, porque siempre termina siendo el que se va a ver ballenas y no se arriesga para poder salir un poco mejor en las elecciones. Últimos minutos, doctor Rubiano. Mire, lo primero, Alejandro, es que los colombianos hace un par de meses estábamos pidiendo unidad. Y esa unidad se ve representada en la gran consulta por Colombia, donde 9 personas de distintos orígenes y creencias políticas decidieron dejar a un lado su ego y poner al país por encima y al reclamo de los colombianos de unidad. Segundo, dentro de esa consulta yo sí veo a una persona que cumple con los requisitos absolutos que necesita el país, y se llama Paloma Valencia. Ella tiene el orden, la firmeza para recuperar la seguridad, el orden, la firmeza aprobada de cómo en el Congreso frenó, por ejemplo, y tumbó el derroche de la burocracia del Ministerio de la Igualdad, evitó el golpe al bolsillo de esa tributaria disfrazada de emergencia económica, y hoy le salvó los ahorros, o por ahora, los ahorros de las pensiones que quiere robar este gobierno con la reforma pensional. Por eso yo sí creo que Paloma cumple con todos los requisitos que hoy requiere la coyuntura de este país para tomar y darle un rumbo nuevo a Colombia y recuperarla. 9:00 p.m. Gracias, doctor Camilo Rubiano, Alejandro Chala, la doctora Lorena Castañeda. Vamos al avance de noticias y seguimos haciendo votos por la aparición sana y salva de Diana Ospina, esta mujer de la cual no hay noticias desde este fin de semana y del que se perdió el rastro en inmediaciones de Teatrón aquí en Chapinero. 9:00 p.m. Queremos vivas. Una silla de masajes puede parecer extravagante. 8 configuraciones diferentes, intensidad ajustable, además es calefaccionado.
Y se siente tan bien. Sí, una silla de masajes puede parecer extravagante. Y dos, bueno, aún más. Pero cuando esas sillas de masajes vienen con un auto, se vuelven bastante prácticas. El Volkswagen Tiguan con funciones premium como los asientos delanteros con masaje disponibles. Solo parece extravagante,